The seasons come and go like thoughts of you. Hola, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 56 de Píldoras del Conocimiento. Yo soy, como siempre, Fernando Alonso. En este episodio vamos a hablar sobre estrategia digital y para eso me he querido rodear de dos auténticos cracks. Son José Carlos Cortizo, fue el creador o uno de los cofundadores de BrainSys y también es la persona que está detrás del podcast En Digital y Tribucaster. Además de otro auténtico crack, son dos personas que realmente yo admiro bastante y les sigo, es Bernat Farrero. Bernat Farrero ha creado más de 10 empresas, es la persona que está detrás del podcast ITNI. En el episodio anterior hablamos sobre factores clave de fracaso, pero yo notaba que faltaban ejemplos prácticos reales. Por eso me he querido rodear de estas dos personas que han creado muchas compañías, han fracasado en muchos proyectos y nos pueden dar muchas lecciones, aparte de un poco de la visión como lo ven ellos en este mundo digital. Así que sin nada más, vamos a comenzar. Saludamos a José Carlos Cortizo. Hola, muy bien, Fernando. Muchas gracias por dejarnos participar por aquí. Bueno, te voy a llamar mejor Corti, mejor que José Carlos, ¿no? Sí, lo otro me suena cuando mi madre me echaba la bronca, o sea que muy bien, mejor Corti. Y el otro invitado es Bernat Farrero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Bernat? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, vamos a decir que estamos de mañana, grabando hoy un día a las 9:30 de la mañana. Es el tercer intento. Ya por diferentes aspectos nos ha costado grabarlo y yo creo que esta vez va a salir mejor que nunca y va a salir la definitiva. Bueno, antes de nada, vamos a presentar un poquito a los invitados. Yo siempre digo que hay libros de culto, hay películas de culto y para mí también hay algunos episodios de podcast que los considero de culto. De hecho, descubrí a estos dos compañeros que tenemos muchas cosas en común. Somos ingenieros informáticos, nos gusta la inversión, cada uno de nosotros tenemos un podcast. Corti, ahora nos lo contará, tiene en concreto dos podcasts, que es Tribucaster y En Digital. Y Bernat Farrero tiene ITNI, aparte de un montón más de empresas que ahora él nos va a contar. Pero ¿por qué digo que hay episodios especiales? Bueno, en Digital de Corti, en concreto, tiene un episodio que a mí me parece brutal, me encantó. Se llama El largo adiós de BrainSys. Si no lo has escuchado, te recomiendo que lo escuches porque es una auténtica joya de episodio. Es muy largo, pero está increíble. Y de Bernat tiene también muchos episodios que a mí particularmente me han gustado mucho. De hecho, si no lo seguís el podcast, os animo a que lo sigáis. Bueno, ambos podcasts. Él además en concreto los graba en YouTube y se pueden ver las entrevistas. Sobre todo ambos podcasts, ahora no lo contarán los invitados, pero son muy nicho del mundo startup, del mundo emprendimiento. Pero hay muchos oyentes que os gusta el tema de la inversión y escuchando estos podcasts se aprende muchísimo también de inversión en compañías cotizadas. Por ejemplo, escuchando el podcast de ITNI descubrí compañías como DocuSign, como Workday, Asana, Atlassian, Peloton. Tiene episodios, a mí por lo menos de los que más me han gustado, la entrevista que tuvo con el CEO de Globo, con Sacha, y con el CEO fundador, ¿cómo se llama? ¿Oscar Pierre? Oscar Pierre es su primo. Oscar Pierre se llama. Oscar Pierre es el de Globo y el de Buddy es... Carlos Pierre. Carlos Pierre, vale, siempre me lío. Sí. Pues nada, lo primero de todo vamos a preguntarle a Corti que se presente un poquito para quien no lo conozca, que es En Digital. Bueno, ha montado ahora mismo un nuevo proyecto que se llama Redcaster, si no me equivoco. Cuéntanos un poco, Corti. Venga, yo soy, pues emprendedor en serie, digo fallido, porque por ahora no he conseguido hacer ningún exit ni ninguna empresa que haya sostenido hasta ahora. BrainSys, que fue mi anterior proyecto, duró 10 años y lo acabamos cerrando y lo contamos todo en el episodio que tú comentas. Ahora mismo estoy de socio en Product Hackers, que somos una consultora de growth y desde ahí lanzamos varios proyectos y tengo mucho interés en el mundo podcasting porque me gusta mucho el podcast tanto como distracción, como entretenimiento, como hobby, pero también como canal de comunicación y un nuevo medio para contar historias. Mi podcast principal es En Digital, llevamos 160 episodios, al final es un podcast de emprendimiento, negocios digitales, pero también tocamos marketing digital. Es decir, es parecido en parte a ITNI en temática, pero abordamos otros puntos y ITNI, ya lo contará Bernat, es mucho más centrado en startups. Tengo otro sobre podcasting que es Tribucasters y ahora acabamos de lanzar una red de podcast que es un experimento para tratar de entender un poquito mejor la conexión entre el podcast y mundo marcas, que es Redcast, donde estamos 5 podcasts y vamos a ir metiendo más en próximas semanas, ya te digo, sobre todo para evaluar hacia dónde va este mundillo que me interesa mucho.
Joder, pues súper interesante la presentación. Ya os digo que si queréis descubrir más sobre Corti, además es muy activo en Twitter. Que tu Twitter, ¿cómo es, Corti? Que no lo recuerdo. Es chungo, sí, es muy mal nick. Es José, una K, _net. O sea, es nick de los 80 prácticamente. Y Bernat, si quieres contarnos, porque bueno, en la entrevista fallida le comentaba, bueno, Bernat tiene un podcast que es Indie, y me comentaba que Indie no es un podcast. ¿Qué es Indie, Bernat? No, INNIC no es un podcast. INNIC es una compañía, es una holding de compañías de Internet de Barcelona que empezó hace casi 10 años ya como una empresa de tecnología inicialmente. Hacíamos software para todo tipo de clientes y todo tipo de software, o sea, lo que es poco cero, desde intranets hasta webs más comerciales, un poco de todo. Y un día empezamos a trabajar para emprendedores y nos encantó la experiencia, tanto que decidimos empezar nuestra experiencia emprendedora con un producto propio y con un negocio propio que era Camalún. Y Camalún fue nuestra escuela, un negocio de printing, on-demand printing, que empezó siendo monoproducto y monomercado y acabó siendo pues un proyecto de printing bastante amplio en cuanto a categorías de impresión y de producto y en cuanto a geografías, porque abrimos casi todos los países en Europa. Crecimos de 0 a más de 200 personas y más de 20 millones de euros. Esa fue nuestra escuela, que luego replicamos a 12 otros negocios. Entonces, INNIC dejó de ser una empresa de servicios y pasó a ser una empresa holding, un modelo de equity que se basaba y se basa en la participación en startups y en negocios. Desde hace un año decidimos empezar a invertir cash en negocios muy early stage, en sus primeras etapas, y hemos invertido ya en 6 y seguimos viendo continuamente negocios. De hecho, los jueves, por ejemplo, tenemos un evento que se está haciendo un poco, bueno, famoso aquí en Barcelona de pitching, donde viene gente sin filtro, se apunta, sube a un stage que tenemos y sin ningún tipo de material o presentación explica lo que quiere hacer y recibe feedback directo de gente que se compromete a dar feedback directo. Son CEOs de las compañías de INNIC, yo mismo, algún socio que se pase y a veces invitamos a algún fondo. Ayer teníamos Kibo Ventures, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues es un formato bastante divertido. Viene mucha gente a la audiencia a escuchar. No grabamos nada, es confidencial, pero todo el mundo tiene feedback, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que hacemos. La última compañía que hemos arrancado fue Factorial HR, un software de recursos humanos. Últimamente hemos estado por ahí en los medios porque levantamos una ronda de 15 millones de euros. Y yo llevo ventas y marketing. Particularmente, personalmente, yo llevo ventas y marketing en Factorial. Es un poco el recorrido. Aparte de eso, tenemos un podcast. Casi nada, casi nada, ¿eh? Casi nada. ¿Y cómo, Corti, o sea, perdona, Bernat, ¿cómo ha sido tu transición de ingeniero informático a meterte más en el mundo de negocios y acabar incluso más en el tema de marketing, comunicación? Pues es una exploración vital. O sea, yo soy una persona muy, muy curiosa. Me interesa aprender de todo y si son cosas jodidas, o sea, algo que dices, esto parece difícil, pues me meto. Y creo que al final el conocimiento está ahí, ¿no? Se puede llegar a él, ¿no? Yo desconfío siempre de la gente que me dice que las cosas son complejas. A mí me gusta rodearme de gente que me dice que no, que las cosas son simples, ¿no? Porque creo que son los que más saben. Entonces, yo empecé siendo ingeniero informático, empecé programando, era lo que me interesaba, lo que hacía todo el día. Pero luego pues empezamos a montar una empresa y dijimos, bueno, empezaron a aparecer muchos question marks, ¿no? Ostras, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo conseguimos clientes, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo conseguimos clientes? Pues bueno, habrá que buscar un método, ¿no? O cómo, yo qué sé, cómo montamos las finanzas, cómo buscamos una ronda de financiación, cómo convencemos a un inversor, cómo abrimos un país. Estas preguntas me gustan. Entonces, pues tirando del hilo este hilo infinito, de ir aprendiendo cómo hacer cosas, pues ahora estoy haciendo marketing y ventas. No me preguntes cómo he llegado aquí, pero es un poco el recorrido que he ido siguiendo. A Corti le pasa algo similar, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Yo empecé siendo director técnico en BrainSense y creé la primera versión del producto, pero en mi caso fue una necesidad clara. Llegamos un momento, éramos todos ingenieros en la compañía,
desarrollamos el producto y dijimos, ostras, esto alguien lo tendrá que contar y alguien lo tendrá que vender, ¿no? Y bueno, resultaba más fácil encontrar internamente a alguien que me supliera a mí como CTO que otra cosa. Así que ahí andamos. Mira, y ligándolo un poquito con esto, esta transición que hemos tenido, bueno, el episodio anterior fue como el podcast negro del emprendedor, ¿no? Que eran las recetas generales de los típicos fracasos, y el típico fracaso es que empieces un proyecto con todas las personas del mismo perfil, ¿no? Todos ingenieros informáticos, en lugar de que sea un poquito más segmentado. Entonces, al final, como no tienes ese perfil, pues, y eres curioso, acabas un poquito sobre la marcha aprendiendo y cubriéndolo. Te quería preguntar, después de estos 10 años, además lo contabas en este episodio, como en los últimos 3 o 4 años de BrainSense, estuvisteis como, no sé cómo decirlo, japonizados o un poco zombies. Modo zombies, sí. ¿Cuáles son tus aprendizajes concretos de tu emprendimiento concreto? Por no hacer recetas generales que difícilmente son extrapolables, pero ¿qué píldoras? Si quieres decir también lo positivo, también puede estar bien, pero sobre todo, ¿qué grandes errores o qué hubieras cambiado con la información que tienes hoy en día? Para mí lo más vital es lo que en su día yo pensaba que era una tontería y con el tiempo me he dado cuenta que es muy importante, que son cosas como tener una visión clara y ambiciosa. Yo he aprendido por el camino que nosotros somos un proyecto que no arreglamos ningún problema core, es decir, nosotros ayudábamos a los e-commerce a vender más, pero los e-commerce necesitaban tener una plataforma para vender. Entonces no solucionamos un problema vital, sino que éramos una vitamina para mejorar todo. Entonces meterte en un marrón tan gordo como emprender, levantar rondas, internacionalizar todo lo que tienes que hacer para vender por una oportunidad de mercado relativamente pequeña, porque va a ser una fracción ínfima de lo que pueda ser, por ejemplo, cuando solucionas el problema de ayudar a alguien a vender online, pues bueno, es un poco tontería, ¿no? Sé más ambicioso, ten una visión más clara, no tengas miedo. Nosotros al principio, en el fondo, teníamos miedo en el sentido de, bueno, somos aquí unos ingenieros desde España, tampoco vamos a ser quienes vamos a transformar cómo se vende el online, por ejemplo. Pues por la época más o menos nacería Shopify y Shopify tiene una visión mucho más ambiciosa y fíjate ahora dónde está, ¿no? Entonces, para mí esa ambición y esa visión es muy importante y ser muy, muy coherente con tu visión. Nosotros cuando nacimos pensamos claramente en el formato SaaS, el service y demás. En cuanto nos entró dinero de inversión, tuvimos una presión por rentabilizar más rápidamente y eso nos llevó a un modelo SaaS más consultoría donde ayudamos al cliente a integrar más rápido y demás, que sí que es verdad que en el corto o medio plazo nos ayudó a tener más clientes, pero también luego a futuro fue un lastre porque pues llega un punto en el que tu crecimiento necesita mucha más gente porque le tienes que dar soporte a toda esa gente. Y luego quizás el último aprendizaje, el ser capaz, y aquí luego molará porque Bernat tiene una visión específica sobre esto, pero para mí hubo un momento donde tendríamos que haber sido capaces de decir hasta aquí. Y eso nos arrastró muchísimo. Porque yo creo que sí que hay un momento donde ya lo habíamos intentado todo y aún así seguíamos pues ya sin recursos, sin capacidad, sin energía, sin fuerzas. Por los motivos equivocados seguramente seguíamos intentándolo. Entonces, el momento en el que tú ya te desvías y ya los motivos que tú tomas para seguir no son los correctos, que no es oye, pues tengo una oportunidad de mercado, lo tengo claro y me ha fallado otra cosa, pero ahora tengo claro que he corregido, sino que ya estás, pues, oye, me gustaría devolverle a mis inversores esta inversión, o sea, ya estás tomando decisiones por sentimientos negativos que tú tienes. En ese momento yo creo que hay que cortar. En tu caso, Bernat, has montado como más de 10 compañías, ¿puede ser? Correcto. Más de 10. Sí. ¿Cuántas han fracasado hasta ahora? A ver, yo es que he montado, depende cómo definamos montar, ¿no? Yo he empezado desde cero y he sido el impulsor de 4 compañías, ¿no? Sin contar ITNIC y sin contar otros negocios más tradicionales. Entonces, estas 4 compañías son Kipu, Camalún, Parkimeter y Factorial, ¿no? Las otras compañías, yo me he sumado, digamos, ¿no? a la idea de otro y he ejecutado una parte, pues yo qué sé, la tecnología muchas veces, ¿no? Entonces, ¿cuál era tu pregunta? ¿Cuántas has fundado y cuántas han fracasado? Para ahora vale, eso. ¿Cuántas han fracasado? ¿Cómo han fracasado y cuáles son los principales motivos de fracaso en tu caso en concreto?
Pues mira, han fracasado 6 de las 12 compañías que he montado yo o que he participado montando, han fracasado 6 compañías. Ninguna de las que yo he arrancado desde cero, esto puede ser casualidad, pero sí que hay 6 compañías en las que yo he participado activamente que han cerrado, ¿no? Y en la mayor parte de los casos, a ver, la primera razón de muerte de compañías es la envidia humana, las discusiones entre socios, ¿vale? Con mucha diferencia es la razón número 1 de discusión y de cierre de compañías. Pero en este caso, en la mayor parte de las compañías cerraron por la segunda razón más importante, que es que no hay mercado, o que el mercado no es como nos lo imaginábamos, o que nuestro ángulo de entrar en el mercado realmente no es un ángulo que puede actuar a escala. Entonces, básicamente fueron estos las principales razones, yo creo, de cierre de compañías. Podríamos entrar a analizarlo, pero la verdad es que ya ni me acuerdo. Me centro en lo positivo, en lo que ha funcionado, la verdad. Sí, pero es curioso esto de dices que no había mercado, y también te he escuchado decir, si te preguntara ¿cuándo decidirías si cierras una compañía o no? Seguramente me dirías cuando, después de mucho probar, descubras que no hay mercado, ¿verdad? Sí, correcto. O sea, básicamente es un tema de forma de entender el mundo, ¿eh? O sea, yo básicamente, yo si me meto en un lío, intento, como una compañía donde arrastro inversores, pues empleados, un montón de gente, me tengo que asegurar que realmente he hecho todo lo que podía. Y eso es una cosa muy personal también, ¿eh? O sea, es muy difícil de extrapolar. Pero sí, me tengo que asegurar que he probado todo, he probado varios ángulos, he experimentado todo lo que podía, he conseguido todos los recursos necesarios para el proyecto, humanamente posible. Muchos proyectos porque no consiguen levantar financiación. Pero bueno, es parte también bueno, igual de otros problemas muchas veces en el negocio. Es una trampa, ¿no? Que entras en una espiral de negatividad muchas veces, ¿no? Donde ostras, no consigues ejecutar, no consigues explicar el proyecto, porque inversores hay por un tubo, ¿eh? Y no tienen proyecto. Fíjate, Bernat, dices que resistirías cuando ves que no hay mercado o que no hay mercado para tu producto en concreto. Sin embargo, muchas veces al final el mercado casi que lo creas de la nada. De hecho, con Factorial, que si quieres nos explicas un poco cuál es vuestra propuesta, a simple vista tampoco no es tan evidente el mercado. Digo directamente, o no existe gente que trabaje con este tipo de software inicialmente. O sea, igual es que yo estoy muy metido ahí en Factorial, pero es que me resulta tan evidente el mercado. O sea, yo cojo páginas amarillas, busco una empresa al azar, una pyme, ¿eh? Una pequeña y mediana empresa en menos de 1.000 trabajadores. Le llamo y con un 80% de probabilidades va a tener problemas gordos que no sabe y que yo le puedo arreglar con Factorial, ¿vale? O sea, realmente es un mercado enorme. Es el mercado de la gestión de los empleados. Todas las empresas tienen este problema. Y todas las empresas, desafortunadamente o afortunadamente por Factorial, trabajan con papel, con Excel, con libretas, con pizarras. O sea, no tienen su información estructurada. Y de golpe te viene un coronavirus, todo el mundo en casa y busca el papel. O sea, haz preguntas al aire. O sea, sin información estructurada no se puede decidir. Y la gente que tiene que tomar decisiones en una empresa, que son varias gente, no solo el CEO, ¿eh? Son mucha gente en una empresa que tiene que tomar decisiones. Si no le facilitas el acceso a la información, va a tomar malas decisiones. Y eso pasa mucho en todo el espacio de pequeñas empresas y medianas empresas, ¿no? Por eso el mercado es infinito. O sea, yo ahora llamo a una empresa y soy capaz de descubrir cómo está funcionando. O sea, soy capaz de conseguir ganarme su confianza y que me explique cómo está funcionando. Y yo soy capaz de enseñarle cómo podría funcionar de forma digital con una plataforma que está pasando todo en la nube y que no hay ningún proceso administrativo porque todo el mundo actúa sobre una misma plataforma. Y es el software quien persigue unos y a otros, no es una persona. Y tienen toda la información al día, estructurada, y permiten hacer preguntas, les permite hacer preguntas y tomar decisiones. Si yo soy capaz de explicarles eso, soy capaz de hacer una venta. Entonces el mercado es muy grande. Y luego voy a Francia y me encuentro que la situación es la misma. Italia, yo qué sé, incluso México,
Brasil. Ostras, es infinito. Si el problema que tengo en Factorial es ordenar bien las cosas a hacer, porque es que no se acaba la oportunidad. Ligándote con esto una pregunta, si tú lo ves tan claro, ¿qué crees tú que conoces tú que no lo haya visto el mercado hasta ahora? Es decir, ¿por qué no se ha metido Salesforce en este nicho o cuál es tu approach diferente a solventar el problema? ¿Un ticket más bajo? Exacto. ¿Más contacto más cercano? ¿Cuál sería? No, mira, sí, o sea, cuando le explico el proyecto a mucha gente, todo el mundo dice, ostras, pero hay un montón de softwares haciendo esto, ¿no? Sin embargo, si llamas a páginas amarillas a una empresa, verás que utilizan papel, ¿eh? ¿El problema cuál es? El problema es que el software se ha pensado para el profesional, siempre. Se ha pensado primero para el gestor. O sea, la gestoría tiene un software, además on-premise, instalado ahí en un ordenador. Y ahí están procesando, pues, por ejemplo, las nóminas y los contratos, ¿no? Pero claro, esta información, esta base de datos está en un ordenador, en otra empresa, en el gestor, y claro, buena suerte accediendo a esta información en tiempo real, ¿no? La empresa al final tiene papel y depende del gestor. Luego hay empresas que sí que tienen esta información y sí que tienen software, pero lo tienen en el departamento financiero o en el departamento de recursos humanos, ¿vale? No es un software en el que cualquier empleado puede acceder de forma fácil, sencilla, meter sus inputs y sacar sus outputs. Eso no pasa en las empresas, ¿vale? Entonces, nuestro approach es, no, nosotros no vamos a hacer un software para el director de recursos humanos. No vamos a hacer un software para el director financiero. Vamos a hacer un software para el empleado. Y vamos a darle una interfaz al empleado parecida a Instagram, fácil de utilizar en el día a día, y que realmente, nuestro gran reto es conseguir que lo utilice el empleado. El mismo reto que tiene una red social, que entren, que tengan DAOs y MAOs, ¿no? Pues el mismo es del nuestro. Entonces, esto es lo que hicimos con un problema muy pequeño que era solo la gestión de ausencia y conseguimos que los empleados lo utilizaran. Oye, ¿qué gran cambio? Pues sí, es un gran cambio, ¿no? Porque los otros software no los utilizan ni el tato. Y esa es la diferencia, yo creo. Sí, lo más complicado también conseguir el engagement. De hecho, hay compañías de firma digital como Signature, DocuSign, etc., que sus clientes le compran la solución y luego a la hora de la verdad lo usan una de cada 3 veces. O sea, conseguir ese engagement es complicado porque al final compites contra siglos de tradición haciéndolo de una determinada forma. Si lo hacían en papel o en Excel. Entonces, cambiar esa forma de proceder, como no sea la mejora mucho más grande, posiblemente no... La fricción que le genera, sobre todo para el usuario, que digo yo, usuario patata, que está acostumbrado a hacerlo de una determinada forma, cambiarle su proceder es complicado, ¿eh? Exactamente, sí. Es bastante complicado. Corti, te quería preguntar, ya un poco por ligarlo con el tema de megatendencia, yo sé que a ti te gusta mucho esto, además estás muy atento a todo lo que se cuece en el mercado en general. También te escuchaba en uno de tus podcasts, te preguntaban no fue en tu podcast, fue en una entrevista que te hicieron sobre marketing digital, e-commerce, etcétera, y comentabas que quizás, aunque Shopify está tan de moda, está en todos los medios, están haciendo formación, etcétera, comentabas que quizás no es el mejor momento ahora de iniciar algo ya como un e-commerce, porque quizás está ya, no lo sé, a lo mejor un poco más saturado, aunque habrá nichos que por supuesto están sin saturar, pero ¿cuál crees tú que sería la mega tendencia o qué iniciarías tú? Bueno, has iniciado una cosa ahora mismo, no hace nada, pero ¿qué crees tú que es la hora que se puede surfear ahora, que es el momento de cogerla desde abajo? Venga, sobre lo que decías del e-commerce, por puntualizar, para mí el e-commerce que yo digo que yo no me metería, sobre todo el e-commerce de distribución tradicional. Es decir, hace 5 o 6 años todo el mundo creaba tiendas, yo qué sé, el vertical de las bicicletas y eras un distribuidor online. Pues es un poco lo que creo que esto se lo han comido los marketplaces y es muy complicado ahora hacer un distribuidor online, la típica tienda multimarca que vende por internet, complicado. Donde hay un espacio muy fuerte es para las marcas nativas digitales y para nuevas propuestas de valor, más centradas en el producto, en un contacto más cercano con el cliente, muy centradas en valores. Ahí están sabiendo cosas muy, muy interesantes y hay espacio de creación. A nivel de tendencia, joder, es complicado porque hay muchas cosas y luego nunca sabes lo que funciona, pero quizá a mí lo que más me interesa últimamente y donde veo, bueno, pues que está todo por hacer, es todo el tema que tenga que ver con automatización.
¿vale? Desde aplicaciones de inteligencia artificial aplicadas a cosas que tampoco hace falta que sea una locura ni busquemos ahí la inteligencia de verdad, sino que te permite automatizar determinado tipo de cosas, mejora la toma de decisión o incluso cualquier cosa que automatice tareas rutinarias. Estamos muy al inicio de toda esta parte de automatización. Por ejemplo, Bernat es muy fan y me gusta mucho lo que hacen, pues cosas como Factorial de meterse en verticales muy tradicionales y le metes una capa de tecnología. Pues esta automatización es una nueva capa de tecnología que puede ir sobre un negocio tradicional. De hecho, mira, el otro día hablaba con la gente de Micolet, que ellos venden ropa de segunda mano y toda la parte de fotografía, eliminar fondo blanco y demás para que les hagan los costes, pues ellos han metido un software que lo automatiza y lo hace automáticamente con algoritmos de inteligencia artificial. Que ahí lo que buscan no es tanto el algoritmo chupi guay, sino solventar un problema de negocio, tío. Si tengo que meter gente para que haga esto, no me salen los números, si lo automatizo me salen. Y eso es que hay problemas en absolutamente todos los negocios que ahora mismo los estamos cubriendo a base de meter mucha gente, porque no es gente, por lo general son problemas que se solucionan a base de meter muchos perfiles muy bajos y generar problemas, y eso se acabará sustituyendo. Lo llego a ver hasta en movilidad urbana. O sea, ahora mismo, yo qué sé, pues las cosas como Globo, ¿no? Yo creo que en unos años, pues seguramente gran parte de lo que hacen los repartidores de Globo, que está esta polémica de si son autónomos, si no, están bien pagados o no, pues para mí es un trabajo que un robotito con conducción autónoma y, yo qué sé, y dejando las cosas en un locker, pues lo podría hacer perfectamente y te evitas todos estos problemas sociales y te evitas problemas de contaminación, porque lo puedes hacer eléctrico, lo puedes hacer de muchas cosas. Y ahí surgen absolutamente, eso aplica a todos los verticales, te dan muchas oportunidades de negocio. Comentando lo que dices, que me pareció muy loco. Por ejemplo, el mercado inmobiliario, que es un mercado mucho menos líquido que la renta variable, como una idea creo que era Tico, les entrevistó Bernat, cómo consiguen hacer un mercado que es poco líquido con software y con una propuesta de valor, es conseguirlo hacerlo mucho más líquido, que era, te compramos tu casa casi instantáneamente y luego nosotros ya nos encargaremos de venderlo, pero consigues que un activo tan poco líquido se vuelva súper líquido. Tú, Bernat, que sé que estás también muy metido en el mercado de olfatear ideas, ¿no? Y ver oportunidades, ¿cómo crees que o qué megas tendencias crees tú que ahora mismo se podrían surfear? A ver, yo estoy de acuerdo en lo que comenta Corti, ¿no? Todos los RPA, todo lo que es una automatización de procesos y robotización de procesos es una tendencia clara. Ha habido players muy generalistas y se van a verticalizar, pues un poco como estamos haciendo nosotros en Factorial, ¿no? Pero esto pasa en todos los verticales. Al final es la automatización de workflows. En marketing, por ejemplo, hay HubSpot, es un CRM muy omnicanal, que cruza un poco los datos de todos lados, que yo creo que es el approach correcto, más que un Salesforce que es para mí es muy vertical. Y que sobre todo las claves de HubSpot es cómo se orienta al workflow y a la automatización de workflow. Entonces yo creo que esto va a haber un HubSpot por sector, digamos, ¿no? Y esa es una tendencia clara. Otra tendencia que vemos nosotros mucho es eso, marcas digitales e incluso mezclas entre el retail clásico y online, on y off, que con CRMs que cruzan la información del cliente en la tienda con el último impacto en Instagram y las últimas tendencias de compra yo que sé, que observadas por ahí, ¿no? O sea, al final es darle un poco la vuelta al modelo tradicional. Oye, que nos cierran las tiendas, seguimos vendiendo, ¿no? Porque tenemos una conexión con nuestro cliente online. Que el cliente... Es como que se elimina menos la fricción, ¿no? Que hay menos fricción entre el online y el físico. Empieza a ser casi lo mismo, ¿no? Tienes presencia online y presencia física. Es que durante un tiempo estábamos los onliners, ¿no? Que no sabíamos nada del mundo tradicional, o sea, era un mundo raro, no nos metíamos. Y luego estaban los tradicionales que decían, hostia, los nerds, estos del mundo online, ¿no? Y poco a poco nos vamos dando cuenta, oye, pero sí es lo mismo, sí es el mismo cliente, ¿no? Y yo creo que la gente de online se ha ido al offline y la gente de offline, pues masivamente se ha metido al online, ¿no? Si no, ¿de qué crece
no sé en cuánto está Shopify, pero Shopify está en más de 150 billion de valoración y creciendo, ¿no? Y eso es ¿por qué? Porque todos los offlines de golpe se están pasando al online. O sea, es una homogenización de los medios y de entender que al final la realidad es una. Si te gusta este podcast, no olvides dejarnos tu like, tu manita arriba y tu comentario. Ayudará a que llegue a mucha más gente y a nosotros nos hace muy felices. También puedes visitarnos en nuestra casa en internet, que es píldorasdelconocimiento.com, donde solemos dejar los guiones de los episodios. Enlazamos a nuestro Twitter, que es también Píldoras del Conocimiento, y os dejamos algunas de nuestras recomendaciones. Son algunos de los recursos que más valor nos han aportado a nosotros, como cursos, libros y dispositivos, y consideramos que a lo mejor a ti también te pueden aportar muchísimo valor. Dentro de estas tendencias también que estamos hablando del e-commerce, hay otra tendencia ahora que tampoco es nada nuevo, simplemente el software que ahora se empieza a vender como servicio, ¿no? Software as a service, que es una nueva forma, en el fondo, de capturar valor, porque al final la propuesta de valor es prácticamente igual. Entiendo que se está explotando, que lo estáis explotando vosotros mucho, la propuesta de software as a service. También nos lo hemos comentado, estás trabajando en Product Hackers, ¿verdad? Sí, justamente. Y dentro de Product Hackers, si quieres contarnos un poco qué hacéis también y cómo explotáis esto. Bueno, vosotros no sois software as a service exactamente, pero bueno, cuéntanoslo tú si quieres. Venga, nosotros primero, yo soy muy fan de todo el tema de software as a service. De hecho, BrainSense era un SaaS y yo creo, y cuando trabajo en e-commerce, además, para mí la recurrencia en cualquier negocio es clave. O sea, al final, y lo bueno que te da el SaaS es que la recurrencia te la metes en vena, ¿no? O sea, es decir, es la madre del cordero. A día de hoy, para mí ya no es que sea una tendencia, yo creo que es el estándar. Bueno, luego Bernard nos dirá, pero para mí es casi el estándar de facto de cualquier nuevo producto. Es decir, ya nadie te compra un premise, ya nadie se le ocurre pagarte una licencia anual por algo cuando tiene un sustituto que lo puede probar y si te gusta te quedas y si no, y encima es un modelo a nivel de pricing mucho más escalable y que te permite el adoptar mejoras de software de forma fácil, ¿no? Es decir, es como Factorial de repente ahora tiene la parte de recruiting y la tienes ahí, ¿no? Yo voy a mi panel de Factorial y lo que antes hacía 5 cosas ahora hace 10 y digo, qué de puta madre, pago lo mismo, ¿no? O sea, entonces la propuesta de valor es tan buena que para qué narices vas a distribuir el software de otra forma. Y además, bueno, lo bueno del SaaS es que aprovecha lo que es los navegadores, internet y demás como canal de distribución y ya no tienes que hacer nada más. Nosotros en Product Hackers somos una agencia de growth, al final ayudamos a productos digitales, muchos de ellos SaaS, porque al final ya te digo que por ahora es el estándar, a maximizar sus ingresos y beneficios. Y esto quiere decir que muchas veces nos centramos en captar, pero en la mayoría de las ocasiones lo que nos damos cuenta, analizando el funnel que tienen los productos, es que, bueno, que tienen problemas en onboarding, en activación, en retención. Es decir, la mayoría de los productos tienen una buena idea, una buena premisa, hacen un buen marketing, pero claro, cuando el usuario llega ahí se siente un poco perdido, ¿no? Dice, vale, ¿y ahora qué? De hecho, por ejemplo, mira, tenemos un cliente que lo primero que hicimos fue entrar, ver que la gente se daba de alta y luego no lo usaba. Y analizando datos y demás, vimos que es que, claro, el usuario entraba y de repente tenía en su panel de control 10 opciones distintas que podía hacer. Y te planteas tú como usuario, ¿y qué narices, qué esperas de mí ahora, no? Parálisis por análisis, ¿no? Justo, entonces básicamente lo que les ayudamos a mejorar mucho esa activación es creando un onboarding pasito a pasito. Oye, tío, llegas aquí, venga, vamos a que hagas las 5 cosas más importantes en orden, te explicamos qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, para que al final llegues a ese un poco aha moment que se llama, ¿no? Es decir, que hayas hecho las 5 cosas básicas para que entiendas qué valor te aporta el producto y de repente tú ya solito puedas seguir funcionando. Ese es el tipo de cosas que hacemos y donde fallan la mayoría de los productos. Ya te digo, que tiene esa buena premisa, tienen claro cómo atacar el mercado, pero no tienen ese foco en ayudar al usuario a que cumpla sus objetivos, que es al final para lo que quieres un producto. Mira, ligando con esto, siempre he tenido me leí el libro de tu compañero, de Luis Díaz del Dedo, de Product Hackers. Cuando habléis de onboarding, viene a ser, para que lo entienda el usuario, es como una especie de mini tutorial, ¿no? De cómo usar ese servicio, ¿verdad? No tiene, puede ser, muchas veces se hace el onboarding como un tutorial. Para mí es más una serie de pasos que a veces son en forma tutorial, a veces son de otro tipo, donde
o bien le pides al usuario la información que tú necesitas para guiarle mejor de una forma ordenada y sistemática y sobre todo muy pasito a pasito, en lugar de poner un formulario, ponme todos tus datos, no. Te pido un dato y en función de ese dato el siguiente que te pido puede cambiar, o a veces es una serie de pasos que tienes que hacer en la plataforma, un poco dependiendo del problema. Pero lo podéis ver como una serie de pasos que llevan al usuario desde un punto inicial hasta un punto donde entiende mucho mejor tu producto, o bien tú le entiendes mucho mejor a él para personalizar el producto y que saque el máximo partido. Es que a mí personalmente estos típicos tutoriales de darle aquí, aquí, aquí nunca me han gustado. O sea, prefiero una interfaz que sea como súper intuitiva, que no necesite ni siquiera eso. Es lo ideal, eso es lo ideal, ¿vale? Nosotros somos muy poco fans del tutorial explícito, lo que sí que es verdad que tú puedes diseñar una serie de pasos que muchas veces no son explícitos, ¿vale? No os imaginéis que te pinto los pasos, sino que al final, bueno, tú diseñas tu producto para que guíe al usuario de una forma u otra, pues, por ejemplo, solo te muestro una opción, llegas a mi producto y a lo mejor dentro puedes hacer muchas cosas, te digo, no, oye, es que ahora lo primero que tienes que hacer es subir tu base de datos, imagínate el caso de Berna, ¿no? Pues me tienes que subir tus usuarios, ¿no? Y ya después te dejará hacer más cosas. Pero al menos así no llegas a un sitio con 20 opciones que no tengo claro cuál es la primera que tengo que seguir. Tal cual. Luego, os quería preguntar, es una pregunta a ambos. Al final, hoy en día, tanto cuando seleccionas inversiones, ya sea en época semilla, a lo mejor como hace Bernat, o seleccionas compañías cotizadas, pero también lo quiero decir cuando seleccionas empleados, trabajadores o colaboradores, lo más complicado, creo, es conseguir talento, ¿no? Atraer talento. ¿Cómo hacéis vosotros para ese proceso de filtrado? ¿En qué os fijáis? El talento, estoy de acuerdo, que es la parte clave en cualquier compañía, cotizada o no. O sea, depende su capacidad que tenga de ejecución. Dos cosas, de tener ideas, porque al final lo que te diferencias no es por hacer fuerza bruta y meter más cash que otro, ¿no? Esto nunca acaba funcionando. O sea, a medio plazo, o sea, lo que te va a diferenciar son tu capacidad de generar ideas y hacer las cosas distintas. Y la otra es la capacidad de ejecutar. Es decir, que lo que dices que vas a hacer, pase. esa cosa que, bueno, todo el mundo habla mucho, ¿no? Pero conseguir que las cosas pasen es muy difícil, ¿no? Y más con personas, saber hacer cosas con personas, pues es difícil. Hay poca gente con talento, con capacidad de ejecución, ¿no? Y la clave de las empresas es buscar este talento. Nosotros, tanto para incorporar gente a Factorial, buscamos esa gente que es capaz de pensar distinto, que le apetece meterse en un lío como el nuestro, que al final es un estilo de vida, no te diría que es un trabajo, ¿no? O sea, realmente hay mucha tensión aquí. Tenemos mucha prisa, ¿no? Queremos estamos abriendo 9 mercados, ¿no? Estamos creciendo a un ritmo que no tiene comparación con un negocio normal, ¿no? Entonces, si la gente no corre, literalmente no corre, se cae del tren, ¿no? Entonces, no es un entorno cómodo. Y eso es lo que buscamos, gente que le apetezca esto. Igual es un tiempo, una etapa de la vida, no es para siempre, ¿no? Pero que durante un tiempo le apetezca estar en este tren a alta velocidad. Y en las startups buscamos lo mismo. De hecho, lo que más buscamos es la gente que sea capaz de enamorar a esta gente. Es decir, cuando vemos un emprendedor que nos explica algo, siempre pensamos, ostras, ¿yo trabajaría para este tío o esta tía? Realmente yo ahora dejaría lo que estoy haciendo y me metería aquí a hacer su batalla. Y esa reflexión yo creo que es clave porque va a ser el gran reto que va a tener esta persona que tenemos delante, ¿no? Conseguir enamorar a gente top con mucho talento que se sume a su batalla, ¿no? Y al principio, pues que casi sin cobrar, ¿no? O sea, es más difícil. y bueno, yo creo que es un poco lo que eso y luego el mercado, que exista el mercado. Que esto nos vamos a equivocar o no, pero vamos a crear nuestra propia tesis. Sí, pero me gustó, Bernat, mucho una métrica que me comentaste el otro día, lo de mirar a los ojos, ¿no? ¿Cómo era lo que tú decías? ¿Te acuerdas? A la hora de seleccionar, ¿no? Decía eso, ¿no? Imagino. Si yo trabajaría para él o para ella. No exactamente. Decías que es que se me quedó muy grabado. Dice, una de las cosas que yo uso para seleccionar en dónde invertiría o no es yo le miro a los ojos y veo si sería capaz de incluso, ¿cómo lo decías? Como dejarse la salud por conseguir su proyecto. O sea, como en plan, esa persona me tiene que transmitir que lo va a dejar todo. O sea, que va soul in the game a tope. O sea, lo va a dar todo. Eso también. Para mí es muy importante. O sea, que la gente esté dispuesta a todo.
que tenga, ¿cómo se llama esto? Ostras, no me acuerdo la palabra. Relentless, no. Resiliencia o exacto. antifragilidad también. Sí. Tan importante que me he olvidado la palabra. Es resiliencia. O sea, esto es una cosa clave para un emprendedor. Y eso sí que lo busco, ¿no? Hay gente que dice, no, voy a probar eso, tal. Si no, bueno, voy a hacer otra cosa. Hostia, no, por favor. Conmigo no, al menos. Con otros sí. Y hay gente que sí que busca eso, ¿no? En España se lleva bastante, de hecho. No sé, cada uno tiene sus tesis y sus opiniones, ¿no? Y bueno, a mí me ha funcionado esto. Pero ¿cómo aterrizáis? Va la pregunta para los dos. O sea, tú tienes para nosotros nos pasa igual, tienes a lo mejor 100 candidatos y ¿qué te fijas de verdad para hacer el filtrado? Es decir, ¿usas currículum? ¿Usas notas? ¿Usas competiciones que haya ganado de hackathon o de programación o de inteligencia artificial? ¿Usas sus proyectos que tienen GitHub? ¿Usas un poco todo? ¿Qué es lo que usa la entrevista personal que te transmite? Por ejemplo, yo notas, creo que no es un predictor muy bueno. Depende del tipo de trabajo. Si a lo mejor un trabajo más mecánico, a lo mejor una persona que tiene un 9,5 de media te puede funcionar muy bien. Pero para otro tipo de, a lo mejor, de trabajos, a lo mejor prefiere la gente de 7,5, que a lo mejor es más... No lo sé. ¿Cuáles son los criterios que con vuestra experiencia habéis visto que os han servido? Cortiva. Venga, pues yo, para mí es complicado, pero para mí hay un tema de actitud que lo ves en la gente. Yo, por ejemplo, las notas no creo en ellas, ya te lo digo yo. Y que conste que yo era muy buen estudiante, sacaba muy buenas notas, pero luego me he dado cuenta que casi todo lo que yo sabía hacer muy bien no me ha servido para mucho, ¿no? Y de hecho, los skills... yo he tenido que desarrollar skills a lo largo de mi vida de mal estudiante. Porque claro, yo cuando acabé la carrera era un chico muy formalito, que sabía estudiar, sabía hacer las cosas, pero me sabía buscar la vida relativamente mal, ¿vale? Y un emprendedor y alguien con que quieres tú que te saque las castañas del fuego, tienes un poco buscavidas. Y al final el típico que va renqueando en la uni, pero porque le copia una cosa a uno y luego consigue que el trabajo... Pues esa actitud, por ejemplo, en la vida es buena, o sea, hay de todo, no hay un punto intermedio, pero esa actitud de, oye, tío, yo me tengo que sacar la vida y lío a uno, lío al otro y lo acabo consiguiendo, te abre muchísimas puertas. Yo busco mucho esa gente, o sea, gente que sea confiable, que la veas que es buena gente y que tenga un nivel de actitud de la leche, un poco como ha dicho Bernat, ¿no? Que esté dispuesta a, bueno, pues que le apetezca el proyecto donde se va a embarcar y le apetezca hacer lo que quiera. Creo que es muy complicado eso valorarlo en un currículum, es muy complicado valorarlo en notas. Referencias sí que a veces son buenas pedirlas, ¿no? Tener referencias de gente que haya trabajado. Yo siempre que puedo tiro de gente que he trabajado con ella en el pasado, que ha trabajado con gente que es de mi confianza. Eso es lo prioritario. Cuando tienes que abrir, me gusta mucho la gente que tiene side projects. O sea, que digo, bueno, pues este tío pues de repente se ha montado en su tiempo libre, yo qué sé, lo que sea. Desde un podcast ha hecho una pequeña aplicación, lo que sea, porque me demuestra que le apetece hacer cosas. Y si le apetece hacer cosas y no sabe hacer algo, ya lo aprenderá. Eso, el conocimiento, como no tenemos ni puta idea de lo que vamos a tener que hacer mañana, porque es así, y continuamente nos estamos teniendo que aprender porque el mercado cambia, es más importante la actitud para aprender que el aprendizaje que tenga hasta ahora. A mí me da un poco de rabia que no se estudia en las universidades. Fíjate, yo he hecho igual carrera, máster, doctorado y nadie me había enseñado de soft skills. Ha sido algo que he aprendido a posteriori, de todo tipo, desde hablar, comunicación, negociación, finanzas. Son cosas que, metahabilidades, bueno, incluso inglés, son metahabilidades que permean para todo y casi son las más importantes en el mundo real. A ver, técnicamente ser bueno pues ayuda, pero todas esas soft skills no te las enseñan... no hay asignaturas para eso, por lo menos en la educación reglada tradicional. Y entonces yo también intento filtrar por eso, o sea, ver que esa persona tiene interés y que digo, oye, mira, esta persona ha hecho por mejorarse en X, Y, Z, aparte de lo puramente académico. Sí, es que lo académico, bueno, tú estás en mundo universidad, yo he sido profe en la universidad, yo soy muy poco creyente, porque al final, pues la gente que te forma es gente que no tiene experiencia. Es un poco como los políticos, ¿no? Que toman decisiones del país sin trabajar en donde trabajamos el resto. Me hace gracia cuando te dicen, no, hay que fichar porque las empresas, pero si tú no has trabajado en una empresa en tu vida, ¿no? Pues el profesor es igual, te dice, a mí me acuerdo... También es verdad que hay de todo, ¿eh? O sea... sí, la mayoría, hay de todo, hay gente buena, pero yo tenía compañeros profesores que me acuerdo y decían, no, hay que dar este lenguaje de programación porque esto es mucho mejor que el otro. Y digo, pues si es que no has hecho un proyecto real en tu puta vida, ¿cómo vas a saber si es mejor o peor, ¿no? Es un poco eso, que nuestro mundo está regido, la gente que guía nuestro mundo es gente que no tiene experiencia en el mundo real. Entonces, bueno, así no va.
Y también que el hecho de que esa expectativa de que nos van a enseñar lo que toca, o sea, a ver, nadie nos va a regalar nada, ¿no? O sea, el mercado no está ahí esperando que lleguemos nosotros, oh, por fin has llegado. No, eso no va así. O sea, estamos en un mundo competitivo. Entonces, y dejemos ya de pensar en que, ostras, no me han dado, no me han regalado, no me han dado una ayuda, no me han dado una... O sea, no, o sea, aquí tenemos que buscarnos un poco la vida. Que yo creo que eso es lo que hacen muchas otras culturas que al final se están imponiendo un poco en el mundo, ¿no? Si España queremos estar al nivel, tenemos que empezar a dejarnos ya de excusas y de que no nos han enseñado y que, ostras, vamos a buscarnos la vida. Sí, sí, es asumir responsabilidad, ¿no? Como diría Yoko. Cambiando un poco de tema y variando un tema compartimos, sería el tema del podcast o podcasting. Corti, tú que estás muy metido en esto, ¿cómo ves el mundo del podcast a nivel mundial y particularmente también en España? Vale, a mí es un mundo, bueno, como dices, me apasiona. De hecho, por eso me estoy metiendo muchos side projects por esa línea para estar muy, muy encima. Es verdad que en el último año además este mundillo ha cambiado drásticamente por la entrada de un player muy fuerte como es Spotify, que tiene mucho interés en el mundo podcasting, pero por alineamiento con modelo de negocio. Es decir, ellos han descubierto que de repente hay muchos podcasters que les generamos contenido gratis para ellos, porque realmente no tienen que pagar derechos como las discográficas, y que en lugar de ser canciones de 5 minutos, pues son podcasts de 1 hora, 2 horas, que consumen mucho el tiempo de uso. Entonces se está reduciendo el tiempo que la gente usa Spotify para consumir canciones, por lo tanto el dinero que pagan las discográficas, y aumenta el tiempo de uso total de la plataforma. O sea, es para Spotify esto ha sido la releche. Entonces, bueno, están metiendo mucha pasta, están agitando mucho el ecosistema, eso ha hecho que salgan otras iniciativas como Podimo desde los países nórdicos, que Apple se ponga las pilas. Bueno, está siendo interesante. Mi principal duda es si esto va a ser algo temporal o se va a quedar. Yo creo que hay parte que se va a quedar. Hay que ver el momento en el que Spotify deje de invertir, cómo va a afectar y cómo se va a quedar. Pero yo que sé, hay cosas interesantes. Por ejemplo, Michelle Obama acaba de lanzar podcast en Spotify, ¿sabes? Que ya no estamos hablando de que somos unos cuantos frikis contando nuestras cosas, sino que casi cualquier persona relevante ahora en el mundo tiene un canal directo con su audiencia en formato audio por el íntimo que es el audio. En España, pues tendremos que ver. En otros países ya se ha conseguido monetizar, ha habido grandes compras de podcast en Estados Unidos, por ejemplo. En España es que no hay tanta masa crítica. Y es el principal problema que tenemos en España para casi todo. Y además, claro, en España hablamos español, nuestra salida es Latinoamérica, que tampoco son mercados donde se vaya a monetizar más que en España. Bueno, y para mí la principal duda es eso, es si conseguiremos crear un negocio en España de todo esto, porque en los países anglosajones se va a crear, ya está creado, y ahí el alcance es bastante mundial. Hasta en España hay muchos que escuchamos podcast en inglés, o sea que ahí el idioma no es un stopper. Y hay iniciativas ya, pues como Podimo, que permiten que un podcaster viva de todo esto. Pero yo no tengo muy claro si en España va a ser posible o no. Espero que sí. Bueno, acuérdate que en Estados Unidos hay más hispanohablantes que incluso en España. Sí, hay más hispanohablantes en Estados Unidos que en España, y encima tienen un poder, bueno, pues relativamente van a gastar más que en España. Esa parte, por ejemplo, está muy poco explotada, ¿no? Podcasters españoles que hagan un podcast dirigido al público latino en Estados Unidos, hay un espacio. Desde México se está haciendo, por ejemplo, ¿vale? Y hay gente que está más cerca de Estados Unidos que está tratando de llegar a ese mercado por potencial de monetización, y desde España sería una vía. Casi más fácil, yo creo, eso que monetizar directamente en público España. Hombre, salvo que seas un programa súper generalista, ¿no? Que los hay. En tu caso, Bernat, ¿cuál fue el detonante o el propósito para crear Innit, la versión de podcast? Yo realmente, aparte que es la excusa para traer talento y un poco pues, y evangelizar un poco ese tipo de ideas fuertes que tenemos en INNIC, pero realmente lo que a mí me inspira es hablar con emprendedores y escuchar historias de otros, ¿no? No para hacer lo mismo, porque no creo en las recetas, pero sí para ver cómo han resuelto problemas parecidos. Y esto lo llevo haciendo los últimos 10 años, y los últimos 3 decidí grabarlo. O sea, no es que yo venga del mundo del podcast, es que realmente algo que hacía sin grabarlo, decidí empezar a grabarlo y compartirlo con la gente primero de mi alrededor, aquí porque me interesa que también escuchen este tipo de conversaciones, pero luego, ¿por qué no? También la gente de todas partes, ¿no? Que le pueda interesar. Y lo que me ha sorprendido es que realmente a mucha gente le ha interesado, ¿no? Eso es lo que me ha sorprendido, ¿no? Al principio era como hablar al vacío, ni siquiera mi padre me escuchaba.
Y luego, pues, ostras, un día perdí mira, una cosa muy heavy que me pasó. Un día perdí mi tarjeta de crédito en el metro de Barcelona, ¿vale? Me cayó. Y la encontró un tío que seguía el podcast. Cuando te pasa eso, dices, ostras, aquí ha pasado algo, ¿no? Pues sí, realmente nos escuchan unas 10.000 personas. También es verdad que hay un sesgo en el Poblenou de Barcelona, que están todas las startups aquí metidas y hay como un efecto de resonancia, ¿no? Pero sí, o sea, realmente la gente lo valora mucho. Nos ha escrito más de 20 personas que han arrancado negocios a raíz de escuchar historias de otros. O sea, al final es lo que me pasó a mí también. Yo cuando conocí a emprendedores, concretamente a Pablo Villalba, que empezaba Teambox, eh, ostras, estaba haciendo todo eso, levantaba dinero, que contrataba gente con talento. Ostras, digo, yo también quiero eso, yo también quiero eso. Y explicando las historias de cómo la gente lo hace, la gente se anima. Es muy curioso, pero lo veo muy, muy interesante el fenómeno. Y el podcast en sí es como el SaaS, o sea, al final es la flexibilización total del contenido, del servicio, del valor en general, que es lo que está pasando en el mundo. Dices, ostras, pues ya no me interesa ver una televisión y ver lo que me empujen ahí, ¿no? Yo quiero elegir qué tipo de contenido quiero escuchar y casualmente este tío me gusta lo que dice, pues oye, voy a seguir lo que dice, ¿no? Entonces, esto empuja también al tío a tener un altavoz y hablar y contar sus historias y al que lo escucha, de escucharlo. Lo mismo pasa con el SaaS, ¿no? Eso no he firmado un contrato para los siguientes 5 años de este software, que tomo aquí la cajita con el software. No, esto no, o sea, no. Yo voy a utilizar esto hoy porque me sirve, si no, mañana utilizaré otra cosa, igual combino esto y lo otro. Y al final y pasa también con la comida incluso, ¿no? Dices, ostras, ahora venden todo tipo de servicio de comida. Tú puedes ir y recoger la comida, te la traen en casa, te traen la mitad y tienes que acabar de cocinarlo. O sea, es flexibilización total de la propuesta de valor adaptada a las necesidades de cada uno de los clientes, ¿no? Esto es lo que genera múltiples capas de valor y de economía para muchos posibles negocios, ¿no? Además, Bernat, Ninni, tu estilo es curioso porque son preguntas muchas veces, no siempre, pero algunas veces, como muy, muy directas y creo que es bastante útil para extraer valor, ¿no? Para aportar valor a la audiencia. Sí, yo, tal y como veo el podcast, mi cliente es la audiencia, ¿no? No tanto el invitado. El invitado es como un proveedor que hay que apretar, claro, hay que apretar al proveedor siempre. Y entonces, pues, y claro, no quiero que sea un espacio de PR donde la gente vaya y suelte ahí su pitch y se vaya tan tranquilo, ¿no? O sea, está muy bien hablar de tu negocio, pero vamos a explicar la chicha, lo que hay detrás para que a la gente le sirva, ¿no? Si no, ¿de qué? Y es un poco por eso que hago estas preguntas. Creo que la gente me llama borde, pero, pero creo que es lo que le da valor al contenido, ¿no? No Sí, sé. pero luego parece que se lo toman bien, yo creo, me da la impresión. No todos, ¿eh? No todos. Pero sí, sí, sí. ¿Algún ejemplo o anécdota de alguno que se la haya tomado especialmente mal o algo? No, 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 no. No, bien, bien. Al final todo el mundo acaba respondiendo. Hay algunos que han sido más opacos, ¿no? Lo veréis. Si seguís el podcast, veréis que hay gente que no ha querido contar mucho. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Todo el mundo es libre. Bueno, chicos, agradeceros que hayáis estado por aquí. Ha sido un auténtico honor contar con vosotros. Nos ha costado, pero al final hemos sido capaces de grabarlo, aunque sea la tercera. Un fuerte abrazo, Corti. Mil gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Otro fuerte abrazo para ti, Bernat. Mil gracias también. Muchas gracias. Y para ti, oyente, si te ha gustado este episodio, ayúdanos, que lo vamos a necesitar, compartiéndolo, dándole like o dejándonos tu comentario. Nos ayudarás enormemente a seguir creciendo y que llegue a mucho más gente. Un fuerte abrazo. Chao. Hello, esto yo.